el desarrollo de los jóvenes, porque si bien sabemos, nosotros somos hoy un aspecto importante en lo que es el desarrollo del cambio climático, más allá del enfoque, los jóvenes, y que somos el presente, no un futuro, un presente, queremos crear estos ambientes donde podamos participar en lo que es la toma de decisiones, elaboraciones de leyes y, por así decirlo, unidades en la preservación de nuestros recursos y nuestro medio ambiente. Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Jonathan, soy de aquí de la zona, pero resido en Tarija. Ya, el siguiente punto que nosotros tratamos en nuestras reuniones fue mostrar la potencialidad del Chaco. Ya, como bien dijo un compañero anteriormente, igual, que nosotros en el Chaco tenemos los recursos en la flora y en la fauna para producir esos recursos y de ahí generar productos y hacer sostenible nuestra región. ¿Ya? También queremos romper la imagen negativa que tiene el Chaco, es decir, mucha gente no conoce cómo es el Chaco adentro, pero por eso se da una imagen negativa de toda esta zona. Así que nosotros queremos crear con esto brigadas de concientización que no solo sean rurales, sino en el área urbana, en el ámbito para los jóvenes, para los profesionales y para la ciudad en general. ¿Okay? También nosotros queremos crear un sistema de protección de la lengua. ¿Okay? Con esto creeremos que, porque en todo caso los jóvenes de ahora se sienten acomplejados de la cultura que llevan por dentro, y eso hace que se pierda toda esta costumbre. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer prevalecer esta cultura y que nuestra lengua no se pierda, que siga para adelante y por muchos años más y hasta el fin de la historia. Gracias. Buenas tardes. Para finalizar, les queremos comentar que, bueno, los jóvenes queremos tener un